Muchísimas gracias. Retornamos hasta sus hogares y por supuesto siempre con la mentalidad puesta en que la información y la orientación que le brindamos a través del ABC de la medicina es la adecuada. ¿La adecuada para qué? Para también tener fundamentalmente prevención en diferentes patologías. Son ya casi 19 años que estamos al aire en forma ininterrumpida y que lógicamente hacen que nos avalen y que avalen y avalemos nosotros también a cada uno de nuestros profesionales médicos. Hoy hemos escogido un tema realmente interesante con uno de los profesionales más importantes en nuestro medio en la oftalmología. El doctor Roger Laguna Carrasco está junto a nosotros, a quien le damos la cordial bienvenida. Mi querido Rogercito, ¿cómo estás? Gracias por venir, por estar con nosotros, para hablarnos sobre cirugía de cataratas, que hoy por hoy creo que se ha convertido en lo más frecuente. Estuvimos en diferentes centros, hospitales y demás, y donde preguntábamos, la gente nos hablaba sobre las cataratas. Entonces, y pedir también un poquito de orientación sobre el mismo tema. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Claro, pues Luis, muchas gracias por la invitación. Y sí, quiero siempre traer este tema al ABC porque es la especialidad que yo manejo, la cirugía de catarata moderna, donde no se realizan cortes en el ojo, se utiliza ultrasonido, es una cirugía moderna y la recuperación es inmediata, las complicaciones son mínimas. No existen, se puede medir los riesgos que va a cruzar un paciente al someterse a este tipo de cirugía. Entonces, y hablar un poco más del tema para que la gente conozca. Lo que pasa es que todos vamos a llegar a sufrir de cataratas tarde o temprano. Después de los 50 años, después de los 60 años, comienza uno con una catarata incipiente, leve, que no le quita la visión, pero es que ahí ya puede uno ya tener cierta dificultad para ver, que le molesta el resplandor y demás. Y conforme pasa el tiempo, pues dentro del ojo tenemos un lente que es el cristalino, y ese lente se va opacificando conforme pasa el tiempo, y a eso es que le llamamos catarata. La catarata es el lente con el que nacemos, pero que se ha opacificado. Y es por eso que nos quita visión. Entonces lo que se hace es que mediante una cirugía tratar de recuperar esa visión como cuando era uno joven. Eso quiere decir que nacemos todos evidentemente con esta parte del ojo, y a medida que pasa el tiempo va envejeciendo también. Esto podemos denominarlo así, envejecimiento de la parte del naturalmente, cristalino. ¿Sí? Ese cristalino se llama cristalino porque es transparente como este vaso de agua. Entonces lo que pasa es que nosotros le llamamos desnaturalización de las proteínas, y el cristalino tiene en sí unas proteínas que se afectan en su composición por el paso del tiempo, por la afectación con los rayos ultravioleta, por los diabéticos, que a veces la hiperglicemia hace que y afecte también al cristalino, y se pierde su transparencia y se opacifica. Es como cuando se empaña un vidrio. Entonces de esa forma al paciente se le empaña el lente que tiene dentro, pero por mucho de que cambie lentes, por mucho de que se le trate usualmente esa es la incomodidad de los pacientes mayores: no, doctor, vengo a que me cambie de nuevo de lentes porque sigo sin poder ver bien. Porque el problema no está fuera del ojo, sino que está dentro del ojo. No está en los lentes que se ponen, sino que está por dentro del ojo, y es por eso que ven borroso. Hay algo que siempre hemos querido preguntar, y la gente también, me imagino, debe estar con eso en la cabeza. El ojo es como un globito de agua, y la verdad es que la composición llama la atención un poco, ¿no? El hecho de que cuando uno se toca, lógicamente se entra un poco y demás. ¿Qué pasa cuando uno tiene, o de qué está compuesto primeramente? Primeramente vayamos con esto. ¿De qué está compuesto el ojo? Bueno, principalmente el ojo tiene varias capas, de afuera adentro está la conjuntiva, la esclera, pero en realidad básicamente, para que la gente entienda, se asemeja al cartílago de las articulaciones. Entonces en realidad la propia esclera es un tejido muy resistente y que puede tolerar
inclusive algunos traumas de moderado grado, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a su vez el ojo es muy delicado, porque algún objeto punzocortante puede cortar fácilmente el ojo, y lo malo de eso es que si se afectan las estructuras internas, como ser la capa interna del ojo, que es la retina, pues sí se ve muy comprometida la visión, y a veces eso pues no tiene solución, por mucho de que podamos reaplicar esa retina desprendida y demás. Lastimosamente los resultados no son buenos. El ojo sí es delicado y debemos cuidarlo como oro, porque pues apenas un golpe pues puede producir también una catarata. En este sentido, dentro de ese globo de agua que tenemos, también tenemos otro globito de agua que es el cristalino, por ejemplo, y ese lente tiende a romperse cuando uno recibe un trauma, un golpe muy fuerte. Entonces de esa forma pues es que se desarrollan las cataratas. Todas las estructuras del ojo son delicadas, sobre todo las internas, no tanto así la córnea y la esclera, que es lo que tenemos, la bolita negra como vulgarmente le dicen los pacientes a la córnea. Pues es transparente, es muy resistente, pero a la vez tiene mucha sensibilidad, tiene muchas terminaciones nerviosas que la hacen una de las partes más sensibles del cuerpo humano, 50 veces más sensible que la pulpa dentaria. Pero quiere decir que no toleramos que nos pinche una pestaña ni siquiera. Entonces eso es así porque es su forma de defenderse. A menor agresión tendemos a cerrar los párpados, y es su manera de protegerse, ¿no? Qué interesante, realmente, y siempre nos hemos preguntado eso, y quedaba pendiente esa pregunta, realmente muy, muy interesante. Ahora, entrando nuevamente al campo del tema que estamos tocando, por ejemplo, la catarata, y esto como pregunta, porque hay muchos que nos decían, y sin saber muchas personas te preguntan, ¿no? ¿Es cuando se te hace blanca? ¿Es como cuando te ponen una telita blanca? ¿O cuando se pone rojo? Dice, porque muchos confunden con carnosidad, ¿verdad? Sí, bueno, vamos a mostrar unas imágenes donde la diferencia de qué es una catarata con una carnosidad, por ejemplo. Esta carnosidad es esa excrescencia que crece sobre la superficie del ojo y se asemeja a una carnosidad, por eso es que se le llama carnosidad. Pero la catarata es distinta. La catarata es la nube que le dicen los pacientes. Me crece una nube, y esto está justo ahí dentro del iris, por detrás del iris, mejor dicho, y es ese puntito blanco que muchas veces se puede ver inclusive a simple vista, ¿no? Cuando la catarata es muy avanzada. Entonces, conforme pasa el tiempo, la catarata va evolucionando en el grado de opacidad, y se va tornando cada vez más oscura o más blanquecina, y obviamente la dificultad visual es mayor conforme pasa el tiempo. Realmente, ¿cuán importante es el avance de la tecnología médica, el avance del estudio médico para poderle dar mayor certeza y seguridad a las personas que vayan a tener este tipo de problemas? Así es, felizmente la tecnología ahora llega a todo el mundo más fácil. La información también llega más fácil, hay chance de estar siempre al día por medio del internet, las revistas, estudios que se publican, pues tenemos, al día siguiente podemos tenerlos en la computadora, en el celular, y eso es una bendición a comparación de lo que sucedía hace muchos años atrás. Tenían que pasar unos años para que también nos actualicemos, y eso no pasa ahora. Y pues la facilidad que existen ahora de que un médico, bueno, no es tanta la facilidad porque amerita un poco de esfuerzo y demás, pero tiene que apartarse de su familia por un tiempo y especializarse, pero pues esos beneficios se trae uno, y inclusive los puede compartir, pero puede beneficiar a su entorno. La tecnología nos permite actualmente en la cirugía de catarata, a diferencia de la cirugía antigua, hacer una cirugía donde no existe el corte en el ojo para
y eso es lo que normalmente los pacientes le tienen miedo. Me van a cortar el ojo, me van a abrir, que no sé qué, y usualmente pues ya no, es como la cirugía laparoscópica en el abdomen para sacar la vesícula. Entonces esta tecnología permite introducir unos trócares, son como agujas nada más en el ojo, por donde se absorbe la catarata, y pues se limpia toda esa opacidad que tiene y se la reemplaza con un lente intraocular que también entra a partir de esa incisión inyectado y está plegado, es un lente como que de silicona. Entonces el lente se introduce dentro del ojo y se abre. De esa forma el paciente puede recuperar la visión, ¿no? Ahora, qué increíble. Bueno, estos equipos, me imagino, deben ser bastante pequeños. La pericia del cirujano tiene que ser realmente interesante. El hecho de que el pulso también, me imagino, tiene que ser el más adecuado para poder ingresar con estos equipos, con estos trócares, por ejemplo, al ojo, para poder extraer la catarata. ¿Cómo andamos con esto? ¿Cómo podemos explicar a la gente qué es lo que se hace para que tenga mucho más confianza? Porque hay muchos que dicen, ay no, te van a meter y si se le va. Entonces creo que es importante que la gente sepa todo esto, ¿no? Sí, obviamente tiene que haber una cierta destreza con el cirujano. Exacto. No todos tenemos las mismas cualidades, pero usualmente los mismos instrumentos te permiten que uno no dependa tanto del pulso del cirujano, sino que van apoyados en la mano de tal manera que no existe, por mucho de que uno esté temblando y demás, esa incomodidad. Obviamente hay que tener, y ese adiestramiento pues se lo gana conforme pasan los años y operando bastante, pues uno llega a tener cierta destreza quirúrgica que es lógica, ¿no? Que uno requiere. Obviamente uno siempre se acuerda, hace más de 10 años atrás, las primeras cirugías siempre, y por los mismos nervios uno tiende a temblar, ¿no? Claro. Actualmente con estos equipos, en realidad el mango de este equipo que se utiliza va apoyado sobre la mano de tal manera que uno también se apoya sobre el paciente. O sea, no hay ese problema de temblar, ¿no? Y en realidad casi obviamente el médico está haciendo un trabajo manual y demás, pero mucho de ese trabajo también lo hace la máquina, y eso está muy bien controlado porque vibra dentro del ojo, controla las presiones de entrada de líquido, aspirar a la catarata. Entonces eso ya está muy bien controlado por una máquina también que nunca falla. Eso es importante que lo expliques, porque mucha gente hay incrédula, mucha gente que te habla, y te cuento que ha pasado esto, que lo otro. Entonces es importante en la confianza que le pueda dar el profesional al paciente, en este caso fundamentalmente, ¿verdad? Sí, bueno, muchas veces tomamos el ejemplo de familiares que se han operado. Usualmente he tenido la oportunidad de tal vez operar a algún familiar y demás. Por ejemplo, a veces podemos mostrar el procedimiento mediante un video para que el paciente pues se interiorice de lo que le pasa, y muchos más veces que quedan muy complacidos para saber qué es se puede mostrar una idea en tiempo real para que uno vea que en 20 minutos va a estar libre de esa opacidad en su cristalino, ¿no? 20 minutos. Es importante siempre, nosotros le llamamos tiempo, terapia de sillón, cuando uno conversa con el paciente. Ajá. Y el paciente tiene que conocer todos los riesgos también de un procedimiento, que se puede infectar después de la cirugía, los cuidados que tiene que tener. Entonces, a veces uno no le da ese tiempo al paciente y muy bien, usted tiene que operarse tal día, y no es así. Uno tiene que conversar. Orientación, ¿no? Y el tiempo de sillón, que nosotros le llamamos a este tiempo en el que conversamos con el paciente desde qué va a pasar cuando usted entre al quirófano, qué se le va a hacer, se le va a poner gotas, no sé.
no va a recibir anestesia general, todas esas cosas tiene que estar enterado. ¿Y qué va a pasar después de la cirugía? Porque a veces el procedimiento puede ser muy sencillo, muy seguro y demás, pero también es muy importante que el paciente cumpla con sus gotas, que no se esté frotando el ojo, que no se exponga a la intemperie, yo qué sé. Entonces, cuando hay un conocimiento mutuo y todos caminan por el mismo pasillo, pues entonces se entiende de que no van a haber problemas, ¿no? Entonces, de esa forma uno entra en confianza con el paciente cuando la información es lo mejor, ¿no? Cuando uno no está enterado, tiene desconfianza y dice, bueno, no me ha dicho nada, no sé qué va a pasar, entonces obviamente siempre se les explica eso, ¿no? Esa parte es fundamental. ¿Quiénes son los que ingresan a la cirugía también? Otra de las partes fundamentales que quisiera que hablemos es principalmente el tiempo de duración, por ejemplo, de las mismas, cuándo es que se diagnostica y cuándo está la persona ya apta para poder hacer una cirugía de estas, por ejemplo, ¿no? Así es. Bueno, si usted tiene una opacidad de medios eso se detecta en el consultorio, ¿no? Un paciente que usualmente se está midiendo lentes y cada vez tiene problemas, hay que investigar bien, no solo el cristalino, tal vez tiene problemas en la retina y demás. Bueno, se llega al diagnóstico pues por un estudio que se hace simple en el consultorio y pues usualmente son pacientes de edad avanzada que requieren una valoración no solo en el tema de las cataratas, hay que ver de la retina, glaucoma y demás. Pacientes jóvenes pueden tener catarata, pacientes que tienen diabetes, ¿no? o han tenido antecedentes de un trauma por consecuencia de un pelotazo, yo qué sé, entonces puede acelerar el proceso de cataratas. Entonces, si usted es diabético, sí debe hacerse un examen. Es importante porque los diabéticos tienen no solo afectación del cristalino, sino también de la retina. La retina es una parte más susceptible en el tema de la diabetes y aquellos pacientes que tengan esta afectación pueden sufrir de retinopatía diabética, que es una cosa mucho más seria y que requiere de un tratamiento más especializado. La cirugía de catarata, me preguntabas además de... Claro, el tiempo de duración y quiénes se confortan. Bueno, dependiendo del caso, ¿no? Solamente una cirugía puede durar 20 minutos, a veces es más dificultosa y puede durar 1 hora, usualmente dura una media hora, una cosa así, ¿no? Es bastante rápido entonces, ¿no? Sí, en el sentido de que ya no se hace, no necesitamos anestesiar al paciente, o a veces tenemos presente un anestesiólogo para que cede al paciente y de esa forma el paciente no esté nervioso, no le suba la presión, porque el paciente va a estar despierto durante el procedimiento, va a conversar con nosotros, va a escuchar todo lo que pasa, porque necesitamos a veces que nos ayude mirando hacia abajo, yo qué sé. Entonces, lo otro es que requiere una recuperación no de mucho, de unos 5 días, usando gotas nada más. Es bastante interesante esa parte, ¿eh? Enseguida vamos a ahondar más en el tema. Tenemos las preguntas también, claro que sí. Las preguntas que llegan a través de nuestras redes sociales, que son muy importantes acá en el programa. Vamos con la primera, por favor. No se necesita hacer un electrocardiograma porque para anestesiar al paciente, o mejor dicho al ojo, solo requerimos de echarle una gotita, que es un anestésico que utilizamos, y es suficiente con eso. Pero usualmente el paciente, bueno, dependiendo del caso, a veces el paciente es nervioso, o se puede contar con la presencia de un anestesiólogo, y para eso sí necesitamos una valoración de un cardiólogo y además de exámenes de sangre de laboratorios, ¿no? Pero que son exámenes sencillos, rutinarios, y a ¿no? veces es mejor hacerlos para estar tranquilos y seguros, ¿no? Perfecto. Segunda pregunta, adelante. Bueno, nos echamos esa gotita para anestesiar el ojo, no me tiene que doler nada en lo absoluto, ¿no?
El primer día, a veces en la noche, algunos pacientes refieren punzadas, cosas así, pero en sí no es muy agradable y no deberían sentir dolor. Sin embargo, dentro del ojo, las estructuras como el iris y demás son muy sensibles. O sea, no solo además de esa gotita se anestesia el ojo por fuera, pero una vez que ingresamos al ojo se introduce otra gotita pero por dentro del ojo que también anestesia. Entonces no duele y no tenga miedo con eso, que es una cirugía muy agradable. Ahí está. Vamos con la tercera pregunta. Importante esa. No, usualmente antes de la cirugía nosotros le tomamos una medida que se llama biometría ocular para para introducirle dentro del ojo un lente intraocular, el cual va a tener la medida que, si es que usted es miope y tenía medidas muy altas, pues dentro de ese lente va a estar la medida del lente que usted usa aéreo, ¿no? Entonces, quiere decir que ya no va a necesitar usar lentes. Probablemente sí lentes de cerca o probablemente lentes de descanso. Muchos pacientes no se acostumbran, han usado toda la vida lentes y no se acostumbran a estar sin lentes y siempre piden una medida, aunque sea leve, para caminar con sus lentes y demás. Pero dentro del ojo se introduce un lente intraocular que ya tiene la medida que usted usaba usualmente en sus lentes de montura. Yo creo que a esas preguntas también habría que aditamentar si es que los niños pueden presentar este tipo de patología, ¿no? Como la catarata. Raras veces, pero existe entre la catarata congénita, cataratas por traumas en niños. Tristemente, pues sí, hay que operarlos. El problema de operar a los niños, o sea, sí o sí hay que operarlos, pero el problema es que ellos pierden su capacidad de enfocar para ver de cerca, y eso perdemos todos cuando nos sometemos a una cirugía de catarata, pero usualmente todos perdemos la capacidad de ver de cerca después de los 40, 50 años, eso es normal. No afecta mucho a una persona de edad mayor ese problema, pero sí afecta en un niño. Sí va a tener que usar el niño lentes para ver de cerca si es que se opera de cataratas, ¿no? Wow, realmente es importante esa información, porque me imagino que de existir, me imagino que existe, ¿no? Ahora, problemas en la visión de los niños, me imagino que también existen bastantes, ¿no? Dentro de lo que significa eso de la catarata. Ahora, ¿cuál es la población que más requiere este tipo de cirugías? ¿Estamos hablando de varones, mujeres o ambos por igual, porcentualmente? Porque según lo que hemos visto, por ejemplo, haciendo una estadística en el oftalmológico, se había hablado de que las mujeres eran más propensas a tener este tipo de patología, ¿o no? Sí. Hay una publicación que hay una leve diferencia o una relación de 2:1 entre hombres y mujeres, mejor dicho, mujeres que probablemente desarrollen más catarata, aunque a veces los hombres están más expuestos a también sufrir otro tipo de catarata, porque la catarata senil en el adulto mayor probablemente se desarrolla más en las mujeres, pero no hay una cifra muy clara. Y tal vez el tipo de cataratas en personas jóvenes está más asociada a hombres, porque está más relacionada a traumas y siempre el hombre está más propenso a sufrir traumas, yo que sé, en el trabajo y cosas así, ¿no? Pero básicamente en sí es en pacientes mayores de los 60 años, 70 años que tienen cataratas, ¿no? Y diabéticos, es un gran porcentaje de gente diabética. Sí, bastante. Realmente importantísimo este tema que hemos tocado hoy, porque creemos que en la prevención, ahí está, el doctor Laguna lo dice, cómo podemos prevenir esto, y principalmente en los niños, que son el futuro nuestro, el futuro de nuestro país, pues tratar de ver
que puedan tener una vida más llevadera. Así que lo más importante es ese. Y por favor, nosotros, Laguna, teléfonos, direcciones donde podemos ubicarlo para que podamos visitarle y tener un certero diagnóstico de lo que tenemos en la visión principalmente. Con todo gusto, pues muchas gracias, Luis, por la invitación, y nosotros encantados de atenderlos. Si usted tiene antecedentes o de una catarata que está empezando, podemos valorar. Tiene familiares que haya escuchado que tengan diabetes, pues debe venir al consultorio para hacer una valoración. Pueden escribirnos al 772-4848, es el teléfono de WhatsApp, si tienen alguna duda. Pueden pedir cita ahí también. Tenemos un consultorio que queda por la zona de Sopocachi, en la Ecuador, y Belisario Salinas, en el edificio Guayaquil, en la planta baja, y por la zona del Cementerio General, en la clínica La Merced, en la Collesú y José María Sin. Con todo gusto, pues nosotros encantados de atenderlos. Muchísimas gracias, mi querido Roger. Ha sido un gusto de tenerte nuevamente acá en el estudio de la ABC de la Medicina. Igualmente, Luis, y hasta la próxima entonces. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Muy bien, nosotros estamos de retorno en cuestión de segundos.